Todos los aminoácidos tienen tres secciones. Una sección carboxilo terminal, una sección amino terminal y una sección de cadena variable, que en esta imagen está representada por la R. Aquí podemos observar 20 aminoácidos diferentes y sus regiones. Si se dan cuenta, todos los aminoácidos tienen su región amino, todos, sin importar a qué grupo pertenezcan. Por ejemplo, aquí tenemos los no polares alifáticos. Aquí tenemos los cargados positivamente, también tienen su sección amino. Los polares sin carga también tienen sección amino. Los aromáticos y los cargados negativamente, todos tienen región amino. Además les decía que tienen una región carboxilo, todos tienen región carboxilo. Si se dan cuenta, en todos los aminoácidos, sin importar a qué grupo pertenezcan, estas dos regiones son conservadas. ¿Qué es lo que hace diferente un aminoácido de otro? Su cadena variable o región R. Aquí, por ejemplo, la cadena variable está conformada por un solo hidrógeno, mientras que en esta tenemos que está conformada por 4 carbonos con sus respectivos hidrógenos y un grupo nitrógeno. En estas, por ejemplo, tenemos que hay un benceno, es decir, una parte aromática, y por eso se llaman del grupo de los aromáticos. Es decir, todos los aminoácidos tienen la región conservada amino y carboxilo, y lo que los hace diferentes es su región de cadena variable. Los nombres de los aminoácidos son glicina, alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina, lisina, arginina, histiadina, serina, treonina, cisteína, etc. Los vamos a reconocer por su terminación ina. En resumen, las proteínas o los polipéptidos tienen diferentes funciones. Aquí tenemos transporte, estructura, catálisis, movimiento, regulación y señalización. Ejemplos de proteínas con función de transporte: la albúmina, el canal de potasio y la mioglobina. La mioglobina es como la hemoglobina, que les comenté en otras diapositivas, que transportan oxígeno. Sin embargo, la mioglobina no lo transporta en la sangre, sino que lo transporta dentro de un músculo. Estructurales, tenemos al colágeno, que forma parte de la piel. Las histonas, que son proteínas en las cuales se enrolla el ADN, por eso decimos que regula la expresión genética. En catálisis tenemos la lisosima, la polimerasa de ADN y la pepsina. Estas son enzimas que aceleran las reacciones químicas. Si se dan cuenta, las proteínas terminan en terminación ina. Esto es importante para reconocer o diferenciar entre carbohidratos que terminaban en osa y proteínas que terminan en ina. También tenemos algunas que participan en movimiento como la miosina y otras en regularización y señalización como la insulina, el factor de transcripción y las inmunoglobulinas, que también son conocidas por ustedes como anticuerpos. Por último, revisaremos los ácidos nucleicos. Son dos, el ADN y el ARN. En esta imagen podemos ver al ADN y al lado al ARN. Si se dan cuenta, el ADN está formado por una doble hélice, mientras que el ARN es una única hélice. Además, las bases nitrogenadas que lo forman, que son estos eslabones que ustedes ven acá, entre las dos hélices, son diferentes. En el ADN tenemos adenina, timina, citosina y guanina, mientras que en el ARN tenemos adenina, uracilo, citosina y guanina. Es decir, se cambia la timina por uracilo. ¿Por qué sus nombres? ADN significa ácido desoxirribonucleico. Desoxi porque se compone o tiene en su estructura el azúcar desoxirribosa, mientras que la ARN se llama ácido ribonucleico porque en su estructura tiene el azúcar ribosa. Estas son las bases nitrogenadas. A las que tienen un doble anillo, aquí vemos un anillo y aquí el otro anillo, se les llama purinas. ¿Cuáles son las purinas? La adenina y la guanina. Y a las que solo tienen un anillo, se les llama pirimidinas. Tenemos a la timina, a la citosina y al uracilo.
siempre una purina se va a unir a una pirimidina. La adenina siempre se une a la timina, mientras que la guanina siempre se une a la citosina en el caso del ADN y al uracilo en el caso del ARN. Aquí podemos ver la estructura de doble hélice del ADN. Podemos ver esto que ven ustedes como un circulito es un fosfato, es decir, la estructura tiene fosfato, pero también tiene esto que ven acá, representa al azúcar, este rectángulo. Entonces el azúcar se une a un fosfato y se une a una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, guanina o citosina, siempre en esos órdenes. Es una doble hélice. También conocemos por nucleósido a la unión de un azúcar y una base nitrogenada, es decir, nucleósido lo único que no tiene es el grupo fosfato. ¿Cómo se une un nucleótido a otro nucleótido? Por el enlace fosfodiéster. Recuerden, en los azúcares es un enlace glucosídico, en las proteínas enlace peptídico, en los lípidos fosfodiéster y en los ácidos nucleicos fosfodiéster. ¿Por qué se llama fosfodiéster? Porque el fósforo va a unirse a las pentosas, en este caso a los azúcares, para formar la cadena de doble hélice. ¿Cómo se descubrió que la adenina siempre se pegaba a la timina y la guanina siempre a la citosina? Fueron gracias a los estudios realizados por Erwin Chargaff, que vivió entre 1905 y el 2002. ¿Qué hizo él? Extrajo el ADN de diferentes especies, como aquí podemos ver, de E. coli, de neumonía, de tuberculosis, de levadura, de lividus, de arenque, de ratón y de humano. Extrajo el ADN y a través de técnicas de biología molecular lo fragmentó y separó en las porciones que son de adenina, timina, guanina y citosina. ¿Qué encontró o qué analizó acá? Él encontró que las porciones de adenina siempre se parecían en cantidad a las de timina o en cantidades muy cercanas, mientras que las de guanina se parecían mucho a las de citosina. Por ejemplo, en humanos encontró que había 30 porciones de adenina comparadas con las 29.4 de timina, mientras que habían 19 de guanina y 19 de citosina. Es decir, había la misma cantidad de adenina que timina y la misma cantidad de guanina que citosina. Esto le hizo pensar que si había la misma cantidad era porque la adenina se pegaba a la timina y la guanina se unía con la citosina. Rosalind Franklin y Maurice Wilkins hicieron radiografías, aplicaron rayos X al ADN y obtuvieron imágenes como las que podemos ver acá. Lo que ven es una de las hélices y aquí está la otra hélice. Y es como si estuviéramos viendo una escalera de caracol desde arriba y por eso se ven los peldaños de esta forma. Esto llevó poco a poco a descubrir la estructura del ADN. Quienes desarrollan la estructura al final son estos dos personajes que son Watson y Crick. Ellos descubren que la estructura del ADN es una doble hélice, que los monómeros que la forman son los nucleótidos. Recuerden que un nucleótido tiene un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada, que la unión entre los nucleótidos es un tipo de enlace llamado fosfodiéster, que las purinas enlazan con las pirimidinas, que el enlace entre las bases nitrogenadas es por puente de hidrógeno, que el ancho total de la molécula es de 2 nanómetros y que da una vuelta completa por cada 10 bases.